Buenos días, mi nombre es Julen Achiaga, soy instructor de vuelo en Flyby y soy el responsable de dar los cursos de piloto de RPAs o drones en la escuela. Hoy vamos a hablaros un poquito sobre el curso necesario para realizar los trabajos como piloto y como operador de drones. El curso se lleva a cabo en 4 semanas, es un curso homologado por AESA y obligatorio de dar en una ATO oficial, una academia aeronáutica destinada para ello. El curso consta de 2 partes, parte teórica y parte práctica. Se divide más o menos en 3 semanas de parte teórica y 1 semana de parte práctica. En la parte teórica estudiamos temas necesarios para el vuelo con RPAs o con drones, como pueden ser meteorología, performance, navegación aérea, un poquito conocimiento de las cartas aeronáuticas para saber en qué terrenos podemos volar, qué terrenos no, y sobre todo el tema más importante, que sería el tema de normativa. ¿Qué podemos hacer, qué no podemos hacer, dónde podemos hacerlo y qué permisos necesitamos para volar en determinadas zonas? Luego también tenemos la parte de práctica, en la que realizamos maniobras necesarias y útiles para el trabajo en todos los sectores, ya no solo en audiovisuales, sino realizamos maniobras para controlar drones multimotores, para volar más allá del alcance visual, para volar en FPV, es decir, sin ver el dron y con una pantalla o unas gafas auxiliares. También vamos a hablar un poquito de normativa, porque suele ser una de las dudas más habituales que tengáis, dónde puedo volar, cuándo puedo volar y demás. Lo habitual que soléis preguntarnos suele ser ¿puedo volar en exteriores? ¿Puedo volar en interiores? Bien, en exteriores podríamos volar siempre que quisiésemos, alejado a una distancia de unos 8 kilómetros del aeropuerto y salvando las zonas de proximidad del aeropuerto y sobre terreno urbano. Es muy importante tener claro que volar, por ejemplo, sobre un concierto, volar sobre una manifestación está totalmente prohibido, porque sería otra de las normas básicas, que está terminantemente prohibido el vuelo sobre multitudes. También tendríamos que tener en cuenta que el vuelo en interior, por ejemplo, imaginaros, estamos grabando una revisión industrial, estamos dentro de una nave industrial techada y estamos grabando, pues, por ejemplo, una gran máquina o alguna estructura, eso estaría totalmente permitido. Es decir, todo espacio aéreo cubierto en el que no haya ventanas ni salidas superiores al tamaño del dron nos permitiría, quedaría fuera, digamos, del margen de aviación civil, de AESA, y podríamos realizar estas inspecciones. Para el resto de vuelos en exterior, pues lógicamente, como esos vuelos van a ser con ánimo lucrativo, porque estamos trabajando, tendríamos que tener las licencias que nos concede el curso, que es la piloto básico y la de piloto avanzado. ¿Vale? La diferencia entre la de piloto básico y piloto avanzado sería que el piloto básico solo puede volar con el dron al alcance de su vista, máximo de 500 metros y 120 metros de altura, y no podría sacar el dron de esa línea directa visual, es decir, no podría rodear, por ejemplo, un edificio, ¿vale? O no podría, por ejemplo, rodear un bosque. Mientras que la de piloto avanzado nos permitiría volar en VV-LOS, es más allá del alcance visual, y nos permitiría irnos tan lejos como el radio alcance del mando. Es decir, si nuestro mando alcanza 5 kilómetros, pues sin forzar podríamos llegar a 4,5 kilómetros para no forzar el alcance del mando. Y nos permitiría perder el don de vista. Es decir, si por ejemplo tenemos que rodear una ladera para hacer una grabación de un terreno en construcción, no habría ningún problema siempre que seamos piloto avanzado de RPAs. Otra duda muy común que soléis tener es ¿qué usos le puedo dar? Es decir, todos conocemos el clásico uso audiovisual para grabar un evento deportivo al aire libre, una carrera de mountain bike o incluso para grabar una boda, que es una cosa que está muy de moda ahora. Tenemos varios usos, ¿vale? Vamos a empezar por el de audiovisuales, que es el que acabo de comentar, pero bueno, que tiene más márgenes, es decir, ya no solo grabar una boda, grabar un evento deportivo, sino todas las televisiones, como sabéis, ya lo están utilizando, muchas empresas de cine lo están utilizando. Hace poco ha estado Juego de Tronos aquí en el norte de España, cerca de donde tenemos la base en Bilbao, grabando. Han utilizado una gran cantidad de drones y al final, pues bueno, es una herramienta más del campo de audiovisuales, del sector de cine.
Luego tendríamos un sector muy en auge en España también, que es, bueno, está implantado en todo el mundo, pero que cada vez nos vienen más alumnos buscando lo que es la topografía. Al final, los equipos topográficos de tierras nunca se van a dejar de usar, pero los drones actuales, con sistemas de GPS avanzados y varios programas de procesamiento en tiempo real, están generando planos en 3 dimensiones con una precisión enorme, y nos permiten, con un aparato relativamente económico, escanear un terreno y poder darle al cliente directamente una imagen 3D de su terreno, si es así lo que quiere, o desglosárnoslo en puntos para una empresa topográfica, estudiar el terreno y poder sacar conclusiones. Es otro sector que se está utilizando mucho, y unido al de la topografía, porque en parte van de la mano, tenemos la agricultura inteligente. Imaginaros, esto se está utilizando mucho en los grandes viñedos americanos y por esta zona. Imaginaos que antiguamente, cuando una plantación tenía una infección de parásitos en sus, vamos a poner por ejemplo cepas en viñedos americanos, lo que se hacía era contratar una avioneta y fumigar todo ese campo entero, con el coste lógicamente elevado de la fumigación, el daño para la tierra, el coste y alquiler de la avioneta. ¿Cómo se está haciendo ahora? Bueno, ahora estamos utilizando drones. Primero hacen una pasada con un dron de ala fija, escaneando las cepas con unas cámaras espectrográficas que nos dicen qué cepas concretamente están infectadas. Claro, imaginaos que tenemos un área enorme de 5 o 6 hectáreas y solo tenemos media hectárea infectada, no hay ninguna necesidad de fumigarlo todo. Lo que pasa que hecho desde tierra nos llevaría a un operario todo el día o una semana entera escaneando cepas, mientras que con el dron lo podemos hacer en una mañana de trabajo. Y una vez tenemos la cepa ubicada, utilizaremos drones de fumigación con una carga más pequeña que un avión. La verdad es que tienen poca carga, pero sí es una carga enfocada, es como un bisturí. Vamos a atacar esas cepas dañadas y vamos a eliminar el problema quirúrgicamente. Entonces, por esto, el nombre que le están dando es agricultura inteligente, ¿vale? Es otra de las opciones que aquí, sobre todo en el sur de España, donde hay grandes extensiones, y en el norte, en los grandes viñedos, se están utilizando mucho y se están empezando a pedir. O sea, es una tecnología que al final, aunque el coste inicial de compra de los aparatos es elevada, siempre es mucho menor que el equipo que se está utilizando ahora, porque se está utilizando un avión para fumigación. Luego, otra de las aplicaciones que también nos estáis reclamando mucho, que comentemos un poquito por internet, es el tema industrial de revisiones. A día de hoy la normativa, como os he comentado un poquito antes, nos prohíbe totalmente el vuelo sobreurbano. Esta normativa sabemos a ciencia cierta que está a punto de cambiar. A lo largo de este año, no sabemos una fecha exacta porque Aviación Civil tampoco tiene esa fecha exacta, nos consta que se va a aprobar la nueva normativa y hay bastante información que nos dice que se va a permitir volar en urbano, y esto va a abrir el mercado totalmente a muchos sectores, ya sea vigilancia, industrial, audiovisuales, pero sobre todo el industrial. Pensar que en este momento, para hacer una revisión de una fachada de, por ejemplo, un edificio, se tiene que colgar un operario con una cuerda o levantar un andamio, descolgarse por la fachada y llegar a la grieta o a la infraestructura dañada para revisarla. Quien dice una fachada dice un puente, una torre, etcétera. Esto conlleva un alto riesgo para la persona, posibilidad de accidente, y un equipo de 4 o 5 personas para montar esta infraestructura que es necesaria para mantener la seguridad del operario. Mientras que con un dron, en cuanto tengamos esta opción, bueno, esta opción realmente ya la tenemos, porque no todas las edificaciones o las infraestructuras están en un urbano. Pensar un puente de la autovía, que hay que hacer una revisión por debajo del puente. Simplemente levantaríamos nuestro dron con los permisos necesarios, si hay que pedirlos en esa zona, y grabaríamos la infraestructura con una calidad de vídeo que ahora, hasta los drones más sencillos, rondando los 1.500, 2.000 euros, tenemos hasta 4K de calidad, por lo que nos sacaría una foto de muy alta definición, y con los sensores de proximidad que ya la mayoría de los drones llevan, nos permitiría acercarnos hasta el objeto hasta cuestión de medio metro, si es accesible. ¿Vale? Esta es una de las revisiones industriales más habituales que nos están solicitando y que nos están pidiendo los alumnos y que están viniendo para formarse ya, para que en un futuro, cuando se abra el entorno urbano, trabajarlo a tope, y que ya están trabajando en revisiones en otro tipo de infraestructuras, como pueden ser cables eléctricos, tendidos de alta tensión, puentes, infraestructuras ferroviarias y demás. Son revisiones que antes, bueno, que se sigue haciendo por ahora con factor humano y cierto riesgo, pero que se están suprimiendo y cambiando por la utilización de drones. Otras revisiones industriales que se están haciendo también es por túneles y por placas solares. Hay varios drones que ya tienen la capacidad de revisar placas solares sin apagarlas, y con una cámara termográfica ver dónde las placas, digamos, pierden intensidad o ganan intensidad. Estos drones son drones de
coste elevado, pero que claro, cada revisión que hagamos de estos sistemas de placas solares, como podría ser con Iberdrola o con otras eléctricas, nos asegura un contrato, nos asegura un ingreso de dinero elevado. Al final, pensar que actualmente las placas solares, muchas de ellas se tienen que apagar para revisar, mientras que si hacemos con un dron podemos hacerlo sobre la marcha y podemos hacerlo con las placas solares e incluso encendida. Hay varios modelos que ya nos permiten volar sobre ellas. Además, para inspección de tuberías, ya de un poquito más anchura y para meterse por huecos dentro de una nave industrial donde una persona podría sufrir daños o podría haber gases o algún producto tóxico, se están utilizando drones, ¿vale? Sensores de proximidad, cámaras espectrográficas, cámaras térmicas para localizar fugas de gas con temperatura y demás. Entonces, al final, el sector industrial lo está utilizando mucho. Y luego, por último, remarcando uno de los sectores más importantes, también tendríamos el sector de seguridad, ¿vale? Aquí se están empezando a utilizar aeronaves, primero en las temporadas de verano, como previsión de incendios forestales, reconocimiento del terreno, ayuda a bomberos, ya que un dron de ala fija o un multicóptero podría volarnos de 30 a 60 minutos y adelantarse, por ejemplo, a una cuadrilla de bomberos para ver si el fuego avanza en qué sentido y demás. También se utiliza para revisiones de puntos calientes. Con una cámara térmica, el dron puede sobrevolar una zona de peligro, una zona de cierto riesgo, aunque no haya un fuego todavía, y comprobar que no hay focos calientes. Es decir, es otro sector que se está utilizando mucho el tema de drones en el sector de seguridad, también para rescate de náufragos, rescate marino y bueno, vigilancia en general de seguridad para zonas perimetradas. Pensar que un helicóptero para vigilancia marina, pues no hay muchos y siempre, bueno, en verano están a tope de trabajo, mientras que yo con un dron, por ejemplo, en vez de un multicóptero, un dron de ala fija, puedo volar hasta 60-70 minutos, alejarlo 8 o 10 kilómetros de la zona donde estoy y podría hacer una revisión buscando a ese bañista perdido, por ejemplo, o a esa persona que se ha caído del barco. Incluso se están utilizando en alta montaña para búsquedas con cámaras termográficas y cámaras con zoom para búsquedas de personas desaparecidas. Pensar que igual una excursión se nos ha extraviado un niño y bueno, el niño se ha asustado, se ha escondido por el bosque y un dron haciendo un vuelo cercano con una cámara térmica puede localizar ese punto de calor y puede ayudarnos a solucionar el problema en mucho menos tiempo que igual una cuadrilla de 20 hombres andando sin rumbo por el monte. Bueno, en general, sobre la utilización de drones y un poquito el objetivo del curso es es prepararos para esta serie de trabajos o si todavía no tenéis bien enfocado el trabajo, la mayoría de la gente lo que suele hacer es empezar un poquito por audiovisuales, que es lo más reclamado realmente, y luego especializarse. Al final, un buen dron nos va a permitir un cierto abanico de cosas, con varios programas y un poquito de estudio de cómo enfocar hacia el mercado nuestro trabajo, nos va a permitir muchas salidas profesionales. Bueno, vamos ahora a hacer unas dudas que tenemos que nos habéis pasado por la web y voy a intentar contestaroslas lo mejor que podamos, a ver qué os parece. Sí, hola Julen. A ver, la pregunta más habitual porque entra por la web es si es obligatoria una licencia para pilotar un dron o si hay algún escenario en el que se puede pilotar sin esa licencia. Vale, vamos a ver, vamos a distinguir dos caminos. El dron como hobby y el dron como trabajo o como con ánimo de lucro. El dron como hobby, lo único que tenéis que tener claro es que os tenéis que alejar del aeropuerto, no podéis volar sobre zonas urbanas y no podéis volar sobre personas. Por supuesto, volar de día, por supuesto. Y nunca perder el dron del alcance visual. Si vuestro interés es hacer hobby, es decir, yo me compro mi dron y me voy a volar por una campa, pues no necesitáis nada más realmente. Sí os aconsejamos que os hagáis un seguro deportivo por si acaso, pero no necesitáis ningún tipo de licencia. Ahora bien, si vuestra intención es tener ánimo de lucro, es decir, desde un vídeo en YouTube que capitalizo el dinero, es decir, tengo 100 millones de visitas y YouTube me paga X por estas visitas. Desde ese punto hasta todos los empleos que hemos comentado antes, topografía, vídeo y montaje, seguridad, todos esos requieren una licencia. Esta licencia es lo que llamamos piloto básico o piloto avanzado de RPAs. Y luego tenéis que hacer, si queréis, una vez tengáis el título de piloto avanzado o piloto básico de RPAs y queréis vender esas imágenes, esos trabajos, tenéis dos vertientes. O bien que os contrate una empresa como pilotos como tal, entonces seríais un empleado de esa empresa que
trabajaríais para ella y ella facturaría, o bien facturarlo por vuestra cuenta, que lo que tendríais que haceros es daros de alta como autónomo y frente a esa como operador. ¿Qué es operador? Operador no es más que un autónomo aeronáutico, una persona que puede facturar los trabajos aéreos y así embolsarse el dinero de sus trabajos. Ya sea, como hemos dicho, un vídeo de YouTube que has tenido miles de visitas y quieres capitalizar ese vídeo y cobrar ese dinero, o has vendido una grabación de boda, o has topografiado un campo para una construcción. Tendríamos que ser primero piloto y luego operadores. En cambio, si trabajamos para un tercero, solo tendríamos que ser pilotos. El hecho de pasar de piloto a operador no tiene ningún coste económico, simplemente es realizar una serie de documentos y unas acreditaciones frente a esa, seguridad aérea, aviación civil, y ese paso nos puede llevar un mes entre papeleos arriba y abajo. Vale, otra pregunta que no suele hacer la gente, que la has contestado antes, pero bueno, es muy recurrente esta pregunta, es la de volar en los sitios públicos. Comentas que igual cambia la normativa y que... Sí, a ver, el hecho de volar sobre personas tiene el peligro obvio de que se nos caiga el dron. Se nos caiga el dron y podamos hacer una avería. Entonces, nos consta que en otros países ya están permitiendo volar tanto en urbano como sobre cierta aglomeración de personas con salvedades. Por ejemplo, si vas a tener que volar en urbano, tienes que tener la licencia activa, tienes que hacer un perímetro de seguridad y demás. Todo esto me estoy basando en información no nuestra, porque todavía no ha salido, pero sí de otros países que entendemos que al final todos los países de la Comunidad Europea vamos a tener una normativa similar. ¿Por qué? Porque la normativa europea, así como en aviación es común para toda Europa y luego, por ende, para todo el mundo, la normativa de drones de menos de 25 kilos, que son en los que nos vamos a mover, va a quedar a manos de los gobiernos estatales. Es decir, España tendrá su normativa, Francia la suya, pero nos estamos dando cuenta que no somos espejos. Cada país está copiando un poquito la normativa del país anterior para luego, si se pueden convalidar las licencias, yo podría ir a trabajar a Francia y un compañero inglés, por ejemplo, trabajar aquí. ¿Vale? Entonces, el hecho de volar sobre urbano o volar sobre poblaciones, sobre aglomeraciones de gente, creemos que se va a cambiar. En este momento está totalmente prohibido, ¿vale? Totalmente. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, grabar una boda que haya aglomeraciones de personas, lo que tengo que hacer es no sobrevolar esa aglomeración. Pero, por ejemplo, si quiero grabar una manifestación, no podría, ¿vale? Aunque sea, vamos a imaginarnos una manifestación ya no en urbano, sino al aire libre, no sé, un evento deportivo que genera 1000 personas allí viendo, por ejemplo, esa carrera de mountain bike. Bien, yo podría grabar la carrera de mountain bike, lo que no podría hacer es sobrevolar ese grupo de personas. Y lo mismo nos pasa en urbano. Ahora mismo el hecho de volar en urbano, que es un entorno que, sobre todo para el sector industrial y audiovisuales, pues es muy interesante para nosotros, no está permitido. Salvo que Aviación Civil nos lo autorice expresamente. Nosotros siempre podemos solicitar el permiso, ¿vale? Es decir, yo contactaría con AESA y le pediría permiso para volar sobre urbano. Lógicamente sabemos que está prohibido, igual es un caso excepcional y nos lo autorizarían, no es lo habitual. Otro caso, ya gracias por la pregunta, que es muy interesante, son los vuelos de emergencia. Son vuelos que, por ejemplo, imaginaros que tenemos un incendio en un edificio y hay una persona atrapada en el último piso y la autoridad competente de esa emergencia, vamos a poner Air China aquí en el País Vasco, Guardia Civil, bomberos, nos autoriza para un vuelo concreto y de emergencia. Y nosotros, bajo nuestra responsabilidad, realizaríamos ese vuelo para socorrer a esa persona o para ayudar a bomberos en ese momento de emergencia. Pero, como os digo, son esos casos exclusivos y poco comunes en los que podemos volar urbano a día de hoy. ¿Y a cuánto pueden ascender las sanciones? Bastante, bastante. No me sé el dato exacto, pero rondan desde 200 euros hasta 250.000. Otra pregunta que nos hacen mucho es si puedo volar, una vez que tengo la licencia, ¿puedo volar cualquier dron o tengo que tener un dron específico? Sí, la licencia que os capacita a volar drones de hasta 25 kilos. ¿Vale? Esto quiere decir que podréis comprar un dron comercial prácticamente de cualquier tamaño. Más allá de 25 kilos prácticamente solo se utilizan para fumigación de grandes áreas, rescate y vigilancia, es decir, tengo un dron de gasolina que puede volar 2 horas, sobrevolar prácticamente toda la costa del norte de España, por poner un ejemplo, o mandar un dron a 20-30 kilómetros para volar y contra incendios. Esos drones por ahora están poco implantados y para eso requeriríais una licencia mayor. ¿Puedo volar cualquier dron? Sí.
Lo único que tendríamos que hacer es, si nosotros cambiamos de dron el que tenemos o compramos uno más grande, notificárselo a ESA. Es decir, bueno, yo soy Julián Achiaga, como os he dicho, y le mando un comunicado a ESA, unos documentos que son estándar, que son tipo, diciéndole, bueno, he comprado este dron, estoy capacitado, y la Escuela Aeronáutica, en este caso Flyby, que es donde os habéis formado, nos ha hecho un curso de reciclaje para este dron y nos ha autorizado a volarlo. Simplemente, digamos, sería hacer un pequeño curso de reciclaje que lleva un par de horas y que os habilitaría a volar ese nuevo dron. Luego te quería preguntar, ya a título personal, por unas curiosidades que me han parecido claro, muy simpáticas. No sé si has visto una noticia que hay unos drones en China que les han puesto un lanzallamas. Lanzallamas. Sí, pues al final daos cuenta que el sector de los drones es súper versátil. Es decir, yo lo que tengo es una plataforma de carga que vuela. Aquí en el País Vasco se están utilizando para pelear con la dichosa abeja asiática y les están poniendo una especie de varas, unos aguijones largos que se acercan a la colmena, la clavan y le inyectan el veneno que es letal para este tipo de avispa o abeja, no sé exactamente si es avispa o abeja, y acaba con la colmena. El lanzallamas lo estaban usando, el vídeo la verdad es que es muy curioso que comentas, para quemar residuos o maleza, no sabía exactamente lo que es en el vídeo, enganchado en cables de alta tensión. En Estados Unidos, por ejemplo, creo que es en San Francisco, no me acuerdo exactamente qué ciudad, estas ciudades con denso tráfico, han puesto en los hospitales drones que llevan paletas de reanimación, de tal manera que cuando una persona, o incluso llevan penicilina o adrenalina, de tal manera que cuando una persona sufre un ataque o tiene un choque séptico, en vez de mandar una ambulancia peleándose con el tráfico, mandan un dron, con lo que reducen tremendamente el vuelo. Es decir, el I+D en drones en este momento da margen a todo, porque al final a todos nos interesa llegar más rápido a cualquier sitio. Entonces lo que tenemos es una plataforma versátil que puede ir a 80-90 km por hora, incluso ya hay drones multicópteros de 100-120 km por hora, y llegar a cualquier sitio rápidamente, y luego tú decides qué llevar. Puedo llevar lanzallamas, puedo llevar unas paletas de reanimación, puedo llevar, esto es un proyecto que se hizo en África, para los pueblos llegar, ya sabéis que allí recorrer 30 kilómetros por esas carreteras, con barro, penurias, pues les lleva horas. Mientras que para llevar un medicamento de emergencia pueden usar un dron, acercarse a ese pueblo y llevarlo. Aquí en España se ha utilizado también para, en caso de emergencia, los pueblos aislados por la nieve, subirles material de supervivencia contra el frío. Entonces, si tenéis una idea, os animo a que hagáis el curso, nos lo comentéis o nos lo preguntéis por la web, porque realmente la gente está implementando una cantidad de cosas enormes en drones. Seguro que habéis visto, vosotros que sois amigos de la informática, en la Super Bowl a Intel volar 300 drones a la vez. Totalmente coordinados entre ellos, y los drones bailando, formando, como era la Super Bowl, la bandera americana. Da para todo este sector, da para todo, y lo bueno es que estamos en pañales. Sois vosotros los que estáis haciéndolo crecer y dando ideas para este sector. O sea, que sí ves claramente que haya una finalidad laboral en obtener la licencia. Sí, ya. Al final el tema de hobby quedó ahí. O sea, siempre va a haber tema de hobby, pero ya es que es una herramienta de uso común. Acordaros, hace un año o hace 2 años salía prácticamente todos en el telediario: ha salido un dron haciendo no sé qué, ha salido un dron haciendo no sé cuál, ya no sale. ¿Por qué? Porque es de uso común. Es otra herramienta más. ¿Qué pasa? Que la gente todavía no está concienciada de que es obligatorio tener una licencia. Es decir, para ejercer la abogacía necesitamos una licencia. El policía o bombero que nos atiende tiene una licencia y tiene unos permisos y tiene una instrucción. Drones es igual, no es un campo, es decir, yo voy a una tienda, compro un dron de 1.000 euros y me voy a volar. Sí, podéis hacerlo, pero no podéis lucraros de ello, y si os estáis lucrando, estáis haciendo algo legal, que seáis totalmente conscientes que el desconocimiento de la ley, como bien sabéis, no se exime de ella. Si por ese caso Aviación Civil o una autoridad os detecta, pues os puede sancionar. Entonces, en un curso que a mí me parece que es bastante relativamente barato, asequible, se hace rápido porque se hace en un mes, solemos hacer jornadas de tarde y suelen ser 4 horas. También tenéis la opción online para poder hacerlo desde casa. La gente que tenéis trabajo de jornada completa y no podéis escaparos, tenéis varias opciones. Entonces, yo creo que a mí, a título personal, me parece una tontería jugarse una multa que puede ser importante
por no tener un permiso. Es decir, estamos pagando autónomo su empresa, estamos pagando nuestros seguros de nuestros trabajadores y al final esto es el futuro. O sea, es el futuro que ya está aquí en audiovisuales. Todo el mundo está utilizando drones y demandando drones. Revisiones industriales, al final, si yo te ofrezco un dron o una grúa que te cuesta una mañana alquilarla 170 euros o 200 o 500 euros, dependiendo del tamaño, que te sube un operario arriba, que tienes que llevar la grúa en un camión, traer la grúa en el camión, el operario hacer el curso de manejo, o llego, aterrizo el dron, despego, reviso la infraestructura y aterrizo. 1 hora de trabajo y al siguiente trabajo. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es economizar y meternos en un sector puntero. Al igual que en otros sectores, yo suelo decirle mucho a mis alumnos y a los compañeros que el primero que empieza es el que se lleva el gato al agua. El primero que empieza a ofertar drones para topografía es el que va a coger la clientela. El primero que empieza a ofrecer drones para revisiones térmicas o industriales es el que se lleva el gato al agua. Está en vuestras manos eso. Pues muchas gracias, Julen. Y ya para terminar, ¿para cuándo patrocinamos un equipo de carreras de drones? Ostras, pues eso ya me gustaría, porque ahí, por ejemplo, las carreras de drones, que es sector hobby, se está moviendo mucho dinero, mucha afición, hay gente patrocinada y la verdad es que los pilotos de drones, a la hora de luego volar un dron comercial, es como conducir un autobús, es muy fácil. De un dron que va a 120, 140, 150 kilómetros por hora, lo meten por puertas, lo meten por ventanas, es una pasada verles. A pilotar un dron comercial que va lento, que va suave, pues joder, si ya tienes hechas las manos está muy bien. Y la verdad es que sí, no estaría mal irnos a correr y a patrocinar un equipo, sí, a ver si nos juntamos las empresas y animamos a los alumnos a que corran y ser patrocinados, sí, estaría bien.